Proyecto de reforma constitucional que busca eliminar todos los quórums supramayoritarios presentes en la actual Carta Fundamental. De esta manera, la iniciativa eliminaría el quórum de 4/7 para las actuales leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Un placer saludarlo como siempre. Buenos días, ¿cómo está, Nicolás? Qué gusto de saludarlo. Igualmente, muy buenos días. A ver, vamos con este tema. Hay otros que me gustaría conversar con usted. Cuando se le preguntó al senador Walker, quien presenta también este proyecto que está siendo discutido en la Comisión de Constitución para rebajar el quórum a 4/7 de algunos puntos de la actual Carta Magna, y tras el anuncio del Partido Socialista, entre ellos del presidente de la corporación, Álvaro Elizalde, de este otro proyecto, él dijo, son complementarios. ¿Usted ve que son complementarios uno y otro proyecto? Yo estoy de acuerdo, porque el nuestro se refiere fundamentalmente a otro aspecto importante de la estructura constitucional, que no es el texto de la Constitución misma, sino que son las leyes las llamadas leyes orgánicas constitucionales. O sea, para poner un ejemplo, hay una ley orgánica constitucional sobre Carabineros de Chile, claro, una sobre el Ejército, sobre cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Y sobre todos los servicios públicos existe una ley orgánica constitucional, el Ministerio del Interior, otros ministerios, etc. Esas también se tienen que aprobar con una mayoría calificada. Y nosotros estamos diciendo, bueno, si vamos a hacer las reformas constitucionales por 4/7 y todo el mundo está de acuerdo, entonces hagamos las reformas de las leyes orgánicas constitucionales como era antes en la Constitución, de antes la Constitución del 25, por mayoría absoluta. Es decir, la mitad más uno de todos los senadores, no solamente de los que están presentes en la sala para evitar sorpresas, no. De los 50 senadores tienen que tener 26, por así decirlo. Entonces, a mí me parece que es complementaria a la ley que presentó el senador Walker junto a la senadora Rincón, y eso fundamentalmente lo hacemos también en este momento. Creemos que es importante recordar que el gobierno actual no ha manifestado ninguna, ya manifestó que no tenía ningún problema con lo de los 4/7. Nosotros suponemos que tampoco va a tener el problema con la mayoría. ¿Cómo se imaginaría eso? También hay que considerar desde el análisis político, senador, que ha ido no cambiando, pero sí de alguna manera morigerando lo que fue la reacción inicial cuando fue presentado este proyecto por el senador Walker y la senadora Rincón. En algún minuto el gobierno señalaba, bueno, pero esto de alguna manera no va a ser necesario porque aquí tiene que estar una nueva constitución, y esto de alguna manera, ha ido moderando. Ayer el presidente Boric se le preguntó por ese proyecto en particular y dijo, para el gobierno no hay problema en que siga su discusión, uno entendiendo también de que habría cierto apoyo, que es lo relevante en esta discusión legislativa, del oficialismo. Obviamente va a depender de los parlamentarios de ese grupo. Nicolás, cuando uno está en una campaña para aprobar o rechazar, verán que frecuentemente no se refiere a lo que va a hacer después, a lo que va a pasar después, según si pasa una cosa o la otra. Pero como al presidente le hicieron esta pregunta el día viernes y él contestó, de alguna manera yo creo que se abrió un camino a ponernos en todas las circunstancias y tratemos de tener algo ya decidido para todas las circunstancias. Pues. El proyecto de reforma constitucional se pone en los artículos transitorios en el caso de que gane el apruebo, claro, y que se quiera reformar la Constitución. Y incluso pone 2/3 para algunos de sus textos, ¿no? Sí. El proyecto, pero si llega a 4/7 tiene que pasar por un plebiscito ciudadano. Exacto, o 4/7 es un plebiscito. Pero no existía hasta ahora, no existe hasta ahora una alternativa para el caso de que se rechace, y la verdad es que si uno mira las encuestas la cosa está bastante compleja. Por lo tanto, ¿por qué no va a ser sano tener políticas para todos los escenarios, dice usted? Exacto, para todos los escenarios. Ahora, aquí se habla de... el presidente ha dicho, hay dos escenarios, apruebo o rechazo, y obviamente también hay una visión del gobierno con respecto a si eventualmente ganara el rechazo, y por eso dijo el proceso constituyente, el presidente Boric tiene que seguir y tiene que haber una nueva convención constitucional. Ahora, volviendo a un punto de estos proyectos, usted dice, hay que tener medidas para si se aprueba o si se rechaza la propuesta de nueva constitución. Evidentemente, y ahí le hago la pregunta, ¿puede haber de alguna manera que vaya empapando la discusión previa al plebiscito este tipo de iniciativas? Usted me decía, efectivamente considera que son complementarios los del Partido Socialista con senadores de la Democracia Cristiana, pero la senadora Rincón y el senador Walker inician esto desde la vereda del rechazo públicamente.
Bueno, no, ellos en realidad, para ser justo, ellos tomaron la vereda del rechazo después de presentar su Totalmente, proyecto, sí. no antes, ¿no? Pero la verdad es que no, mira, si nosotros naturalmente lo que estamos precisamente valorando aquí es que, que personas que creen que quieren que se rechace la Constitución y quieren por lo tanto seguir con la que hay actualmente, o por lo menos mantener por un tiempo la que está actualmente, ellos están dispuestos a bajar los quórum para la reforma en ese caso, pues. Porque de lo contrario, imagínese usted imagínese usted que el plebiscito se pierde y tenemos que tratar de reformar la constitución que tenemos actualmente con los quórum que existen en esa constitución hoy. O sea, la historia diría que es muy difícil, o no se Ese puede. no es que es prácticamente imposible, porque si no no lo hemos podido hacer en 30 años, pues lo vamos a poder hacer ahora. Sobre todo cuando con una derecha, que querámoslo o no, habrá obtenido un resultado importante. O sea, a mí lo que me preocupa es que después de que cualquiera que sea el resultado, yo naturalmente todo el mundo se conoce nuestra posición, que es la del Partido Socialista, sí, pero cualquiera que sea el resultado, eso va a ser bastante estrecho de alguna manera, ¿no? Y respecto de eso tenemos que dialogar y buscar acuerdos. Entonces, pero pongámonos, para eso tenemos que ponernos en ambas situaciones, que se apruebe o se rechace. Ahora, yo creo que no es bueno, ciertamente, que el debate se centre en eso, ¿no? El debate debería centrarse en unos diciendo por qué es buena y en los otros diciendo por qué es mala, ¿no? Y no en los cambios que le van a hacer, no en los cambios que se van a hacer después. Ahora, usted dice separar los debates, lo que está sucediendo con estos proyectos, entre ellos lo que presenta el Partido Socialista y el debate del contenido de la propuesta de nueva Constitución. Claro, porque yo lo ponía como un ejemplo. O sea, mira, yo quiero que tú votes por mi candidato presidencial y después te cuento todos los defectos. Mira, no se levanta muy temprano, no, qué sé yo, no le gusta conversar con la gente antes de tomar decisiones, pero igual te lo propongo y después lo cambiamos, ¿no? Y después le tratamos de que cambie de carácter. No, pues tenemos que explicar por qué es bueno que esté, ¿no? Los cambios que le vamos a hacer se harán después. Oiga, senador, con respecto a este proyecto y sumando también el proyecto de los senadores, la senadora de la Democracia Cristiana, aquí hay un tema bien relevante. Muchos dicen, bueno, pero la derecha estará disponible, es transversal el apoyo a rebajar ya todos los quórums supramayoritarios, le hago la pregunta, pero también otro punto, desde las almas del oficialismo, desde el Frente Amplio, por ejemplo, ¿también usted ve disposición para esto? Obviamente aquí tiene que haber un proceso desde el Senado y ver qué sucede en la Cámara de Diputadas y Diputadas, por supuesto. Dentro de pocas horas debería votarse ya en el Senado el proyecto de rebaja de quórum para los cambios constitucionales, de los 4/7. Claro. Y ahí existe el compromiso de los senadores, de todos los senadores de gobierno, incluidos los de Apruebo Dignidad, para votarlo favorablemente. Yo espero que eso se haga, francamente. ¿Y eso usted cree que se replicaría también en la Cámara Baja? No, eso ya es otro tema. La Cámara Baja va a resolver el problema. Nosotros hemos estado viendo el Senado. Claro, pero aquí pueden haber definiciones de los partidos para sus parlamentarios, no órdenes de partido, por supuesto, pero sí de alguna manera no indicaciones, pero sí lineamientos con respecto a apoyar. Bueno, la misma ministra secretaria general de gobierno dijo que no veían problema en que ese proyecto continuara. Supongo que eso se podrá interpretar usted lo toma como una señal de apoyo ya desde el representante del oficialismo, que es el gobierno en este caso. Efectivamente, sí. Sí. Ahora, y es un punto también, hay algunos más críticos que dicen, bueno, pero eliminar todos los quórums supramayoritarios de alguna manera también tiene un aspecto negativo, que finalmente se podría cambiar cada cierto tiempo todo dependiendo de quién tiene la mayoría política, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo que no es cualquier mayoría. Juntar 26 votos en una votación es poquito menos que lo que tenemos ahora por los 4/7, que significa juntar 3 o 4 más, ¿no? Yo la verdad es que yo soy partidario de eliminación. Entre paréntesis, estamos volviendo con esto a la Constitución del 25. Estos eran los quórums de la Constitución del 25 que se veían como tremendamente complejos. Yo no olvide usted que la Constitución del 25, que fue del 25 al 73, tuvo muy pocos cambios. Sí. Lo cual muestra que no era fácil cambiar la Constitución con un procedimiento de ese tipo. Pero dicho esto, yo soy partidario del quórum bajo en todo, salvo en una cosa,
que son los derechos fundamentales los derechos de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, los derechos humanos deben estar protegidos en la Constitución por un quórum más alto. Eso sí, yo pienso que es así. Ahora, claro, y eso yo creo que nadie podría llegar a discutirlo a esta altura del partido, digamos, pero sí desde el punto de vista de, por ejemplo, ir sumando algunos aspectos o algunas nuevas miradas con respecto a los derechos humanos. Eso, de alguna manera, también podría ser un obstáculo el quórum supramayoritario, entendiendo, claro, la importancia también para los que ya están, digamos, ¿no? Sí, claro, mire, que el tema de los derechos humanos hay una incomprensión, Nicolás, bastante difundida, y que yo encuentro, digamos, yo encuentro que existen buenas razones para eso. Y es que los derechos humanos los viola el gobierno. Los derechos humanos y garantías constitucionales no son exactamente lo mismo. La garantía constitucional indica el derecho a la vida, por ejemplo. Claro. El derecho a una cantidad de otras cosas. Son los que están consagrados en la Constitución, que por lo demás el nuevo texto de la Constitución es amplísimo sobre eso. Derechos humanos es una doctrina que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se refiere a los actos del Estado contra los ciudadanos. Por lo tanto, el que comete violaciones de los derechos humanos es el Estado. De lo contrario, usted confunde las dos doctrinas, ¿no? Confunde las dos cosas. Y lo que a nosotros nos corresponde en una Constitución es garantizar que el Estado va a respetar los derechos de las personas, y eso lo hace acogiendo en su seno a los tratados internacionales de derechos humanos. Pero no se trata de que una persona que le dispara a otro en la calle viola los derechos humanos. No, viola la ley, viola la ley que condena el homicidio, todo lo demás. Pero las violaciones de derechos humanos son cometidas por la autoridad en contra de los ciudadanos comunes. Oiga, senador, vuelvo a los dos proyectos, a lo que es, digamos, DC y también PS. En ese punto, ¿usted ve que sea un trámite ágil, o algunos dicen podría dilatarse y llegar, por ejemplo, a después del plebiscito, que obviamente marca un escenario completamente distinto? Seré muy franco, hasta hace pocos días atrás parecía que eso podía ocurrir. Ya. Porque algunos senadores de Apruebo Dignidad, fundamentalmente los ligados al Frente Amplio, o él ligado al Frente Amplio, estaban poniendo una cantidad de obstáculos para que el proyecto se moviera rápido. Pero ahora yo espero que han cambiado de opinión una vez que el gobierno ha manifestado una opinión distinta. Senador José Miguel Insulza, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás. Que pasen muy buen día. Igualmente, Muchas gracias. Un gusto.